Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, Yus Canal Multimedia Radio. Yus Canal Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en su programa Mundo Forense. El día de hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, al doctor Israel Sandoval Jiménez, secretario de Cuerpos Colegiados de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Eduardo Ramírez, quien se encuentra en la cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Canal Yus Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM, en donde nos pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la científica forense Sofía Michelle Moreno Parker con el tema La auditoría forense, un campo innovador de la ciencia forense. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestra invitada. Ella es egresada de la licenciatura en Ciencia Forense por la Universidad Nacional Autónoma de México, asistente a diversos congresos y seminarios, como es el quinto Congreso de Ciencia Forense, organizado por la Facultad de Medicina, el Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal, organizado por la Facultad de Derecho de la UNAM, y el Seminario de Violencia, Justicia Transicional y Cultura de Paz, realizado por la Facultad de Medicina. Ha realizado cursos relacionados con la ciencia forense, entre ellos el curso Lavado de Dinero impartido por el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el curso Taller Balística Forense, impartido en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Es ganadora de la medalla Gabino Barrera otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2020 y actualmente se desempeña en prácticas profesionales en la Auditoría Superior de la Federación en el programa de apoyo a la fiscalización para la revisión de la cuenta pública federal, en donde también realizó su servicio social desde junio del 2022. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos, los estados y municipios y, en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales. El resultado final de la labor de la Auditoría Superior de la Federación son los informes individuales de auditoría y el informe general ejecutivo del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública. Conforme a su mandato legal, su propósito es verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas públicas y programas gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas y el correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público. De esto y más hablaremos el día de hoy con nuestra invitada. Muy buenos días, Sofía, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, nos da mucho gusto tenerte en el programa, sobre todo en una fecha como el día de hoy, que es 8 de marzo, fecha en que se conmemora la lucha de las mujeres por poner de manifiesto, visibilizar las desigualdades existentes, ¿no?, entre hombres y mujeres, y también en toda una fecha que tiene como finalidad levantar la voz para poder como expresar, ¿no?, aquellas situaciones que nos están agobiando y nos están ocupando a las mujeres en el día de hoy. Y por eso, Sofía, me da mucho gusto, o nos da mucho gusto tenerte aquí, y quisiera empezar con una pregunta, antes de entrar al tema de la auditoría, sobre qué significa para Sofía ser una científica forense. Claro,
Bueno, antes que nada quiero agradecer pues a la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, a la doctora Zoraida García Castillo, a usted, doctora Anaí, y a la maestra Carla Vázquez por la invitación, por permitirme participar en el programa. Me parece que definitivamente es muy importante el poder tener estos espacios con egresadas y egresados y que podamos comentar cómo es que estamos aplicando la ciencia forense en los diferentes campos que existen, ¿no? Para aplicarla. Y bueno, para mí ser científica forense es algo muy, muy padre, muy bonito. Creo que es una gran responsabilidad, ya que seguimos siendo un perfil muy nuevo aquí en México. Entonces me parece que es una gran oportunidad de poder demostrar eh, todos los conocimientos que tenemos y que se pueden aplicar en diversas áreas, como ya lo han ido comentando aquí en el programa, en antropología, química, en diferentes áreas, pero también, por ejemplo, en la que es el tema del día de hoy, pues la auditoría forense. Entonces, para mí es algo muy especial, es algo una responsabilidad muy grande el poder demostrar qué conocimientos tenemos y que poco a poco nos vayan conociendo pues en las diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y que podamos eh, pues ir expandiendo el perfil del científico forense. Entonces es un gran honor. Creo que para mí es un gran honor el poder haber tenido la oportunidad de estar, de haber estudiado ciencia forense, y a la vez es una gran responsabilidad. Y pues me hace sentir muy feliz y muy orgullosa haber estudiado ciencia forense. Sofía, la verdad es que es un gusto poderla ver de nuevo después de que ya ha egresado de esta escuela. A mí me gustaría saber por qué el interés en la auditoría, porque queremos como justamente compartir con nuestro auditorio estos espacios que van abriendo las y los científicos forenses de manera general, pero ¿por qué en la Auditoría Superior de la Federación? Sí, bueno, cuando yo terminé la licenciatura, cuando completé la currícula, pues al final nos dan un catálogo de instituciones por parte de la escuela en la que podemos revisar cuáles son las instituciones en las que tenemos la opción de realizar el servicio social. Entonces, al yo estar leyendo las diferentes opciones, me percaté de que estaba la Auditoría Superior de la Federación, y me llamó la atención porque fue algo que durante la licenciatura quizá no tuvimos mucho contacto. Si bien sí revisamos temas, por ejemplo, en cómputo forense, delitos cibernéticos, derecho penal, donde tocamos algunos temas de la parte de delitos financieros, pues me llamó la atención ver que estaba ese espacio abierto, y consideré que podía ser una buena oportunidad de abrir un nuevo campo de aplicación y pues ir dando a conocer eh, la ciencia forense en estos espacios. Y se me hizo interesante el poder ver qué es lo que se estaba haciendo aquí en la auditoría. Yo, la verdad, en un primer momento desconocía pues cuáles eran incluso hasta las atribuciones, ¿no? De este órgano. Y pues al entrar, a leer más, pues me llamó la atención, y así fue como me fui interesando un poco más en, en querer estar aquí y pues tanto aprender como poder aplicar mis conocimientos en esta parte de la auditoría. Se me hizo algo pues bastante innovador en ese aspecto, ¿no? Sofía, justamente como lo estás diciendo hace un momento, y como lo dice el propio título del programa, ¿no? La auditoría forense es un campo todavía muy innovador, ¿no? Hay como mucho que se puede hacer desde el campo de la ciencia forense. Me gustaría, para que nuestro público vaya construyendo en su cabeza estos conceptos sobre un tema tan nuevo, ¿qué es la auditoría forense y qué hace la Auditoría Superior de la Federación? Claro, bueno, la auditoría forense la podríamos definir como la aplicación e integración de técnicas de investigación forense junto con conocimientos de contabilidad, además del uso de herramientas ya sea tecnológicas y también forenses, para realizar la revisión de procesos, de hechos, de evidencias que pues permitan detectar o investigar la posible comisión de actos que sean irregulares o anómalos, y poder reunir, digamos, las evidencias o elementos de prueba
que sean suficientes para que posteriormente se pueda acudir a una autoridad de impartición de justicia y denunciar pues esta posible comisión de algún hecho constitutivo de delito, como podría ser el fraude o la corrupción. Y bueno, eso sería mi definición de auditoría forense. En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación, pues como ya lo mencionaban en un principio, la maestra Carla Vázquez, eh, es el órgano técnico que por parte de la Cámara de Diputados que se encarga de revisar y fiscalizar la cuenta pública federal una vez que el gasto público pues ha sido ejercido. Además, pues también se encarga de hacer esta revisión, ya sea de situaciones irregulares que, por ejemplo, se puedan denunciar con respecto a este ejercicio fiscal, algunos ejercicios de recursos públicos provenientes de financiamientos, por ejemplo, de estados o municipios que cuenten con esta garantía pues, de la federación. Es un proceso muy largo, yo creo que es muy amplias las atribuciones que tiene la Auditoría Superior, pero en general digamos que el proceso que siguen es que una vez que se ha ejercido el gasto público, eh, la Auditoría Superior pues realiza auditorías, ya sea de cumplimiento financiero, de desempeño, de manera tal que comienzan una revisión en la que puedan justamente observar cómo fue y vigilar, digamos, cómo se ejercieron estos recursos por parte de cualquier entidad fiscalizada. Posteriormente, ya que se han hecho las auditorías, se obtienen pues estos resultados de cómo fue el proceso, cómo se estuvieron ejerciendo y se emite la Auditoría Superior observaciones hacia estos entes que pueden derivar ya sea en acciones o previsiones que significan, por ejemplo, pues alguna responsabilidad administrativa o incluso denunciar algún hecho ante una fiscalía especializada o quizá nada más alguna aclaración, algún pliego de observación, pues para pedirle a la entidad fiscalizada y también puede derivar en alguna recomendación, es decir, en alguna sugerencia que puede dar la auditoría para que se fortalezcan ciertos procesos administrativos y sistemas de control pues, de la entidad que están fiscalizando y pues ejerza mejor el recurso público federal. Entonces, y al final esto se ve reflejado, como ya lo mencionaban, en un informe general que emite la auditoría y en algunos informes individuales que también contendrán pues el reflejo del trabajo que se estuvo realizando durante las auditorías. Me parece muy interesante el trabajo que realiza tanto la auditoría como lo que se puede desarrollar dentro de la auditoría forense, porque no se centra solo en procesos de fiscalización, es decir, no solamente voy a observar qué se hacen con los gastos públicos o con aquellos ingresos que pueden, a los que puede tener acceso algún órgano público, ¿no? Sino también mecanismos preventivos, es decir, te permite identificar, según lo que nos estás platicando, estas áreas de oportunidad, ¿no? Para establecer mejores candados y mejores controles y obviamente que esto abone a un tema de transparencia, ¿no? Y obviamente una disminución de la corrupción. Ahora, tú como científica forense sabes muy bien que en tu formación el papel de la interdisciplina es muy importante, ¿no? Porque de alguna u otra manera estás acostumbrada desde esta parte formativa, académica, a tener como esa interacción con diferentes áreas. Me parece que la auditoría forense es una área de investigación que justamente cumple con esta característica, ¿no? De lo interdisciplinario. Entonces, ahora que te escuchamos, ¿no? Parece que el perfil de quien va a realizar estos procesos, pues tiene que ser un perfil muy especializado, pero al mismo tiempo súper interdisciplinario. En ese sentido, quiero preguntarte, ¿qué tipo de disciplinas interactúan y cómo lo hacen, ¿no? Dentro de este entramado de la labor de auditar. Claro, definitivamente la auditoría forense conlleva el conocimiento y la aplicación de múltiples disciplinas que desde mi perspectiva son pues totalmente forenses. Me gustaría
mencionar, por ejemplo, el cómputo forense es una de ellas. Creo que el uso y el conocimiento de las herramientas tecnológicas para la realización de las auditorías es indispensable, eh, tanto desde el aspecto de el poder procesar la información, el procesamiento de datos, toda la información que es enviada por las entidades fiscalizadas, hasta incluso el poder ya eh, analizar esta información con respecto a las auditorías y poder obtener los datos que sean necesarios, la creación de bases de datos, el análisis de información, investigación incluso eh, de posibles, como ya lo vimos al inicio, fraudes, falsificación de documentos, que es otra área de la ciencia forense. Puede intervenir la grafoscopía, la documentoscopía, que son disciplinas pues que se encargan de revisar o detectar documentación que pueda no ser original, por ejemplo, alguna falsificación en alguna firma. Eh, es muy importante también mencionar, por ejemplo, la utilización de las técnicas de entrevistas. Son muy importantes para la obtención de información, el asistir a una entidad y poder hablar con los funcionarios públicos que están eh, pues desempeñándose en las entidades es muy relevante, y el poder tener estos conocimientos en cómo se puede platicar, obtener información, tratar con diferentes tipos de personas, porque pues no siempre van a querernos dar la información cuando se las pedimos, y el poder tener este abordaje profesional, ético, yo creo que es muy importante. Otro aspecto que me parece relevante es el de el conocimiento de leyes, del marco jurídico de actuación que tiene un auditor forense, desde que se va a auditar, desde cómo se va a pedir la información, qué información se puede pedir, cuáles son los lineamientos, qué facultades tiene la auditoría o el servidor, el funcionario público para poder exigir cierta información, si después de cierto plazo de tiempo se necesita poner una multa para que se entregue. Entonces, el marco jurídico y normativo también se me hace como súper relevante en este aspecto. Si alguien se quiere dedicar a auditoría forense, pues definitivamente tiene que manejar el conocimiento de la parte legal y también de la parte penal, del derecho penal, ya que pues también estamos trabajando con posibles hechos constitutivos de delito. Y finalmente, si el resultado de una auditoría arroja que se puede estar llevando a cabo, definitivamente previo a la denuncia se debió haber llevado un proceso sólido que permita obtener evidencia e información que posteriormente pueda ser o servir de sustento para llegar a una fiscalía y decir que se está posiblemente cometiendo un delito. Entonces, es como una parte interdisciplinaria y multidisciplinaria en la que se tiene que estar manejando diferentes áreas del conocimiento para que finalmente pues la auditoría pues dé un fruto, ¿no? Que se pueda esto pues seguir avanzando, no solo se quede en el resultado, sino que si en algún momento fuera necesario, pues avance a incluso a un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las disciplinas que considero importantes. Sofía, me da muchísimo gusto escucharle porque observo cómo maneja el tema, cómo se apasiona con el tema. Y a mí me gustaría que pudiera contarle al auditorio un poco sobre qué es la parte forense, cómo puede aplicarse estas técnicas de investigación forense a estos temas. Le voy a decir por qué. En cuanto a los recursos públicos, actualmente su manejo es sumamente importante. Pero usted ha resaltado varias cuestiones: las facultades, las atribuciones, los recursos públicos. También ha hablado sobre la importancia, por ejemplo, del manejo de la información, la creación de datos, de bases de datos, la importancia en el resguardo de los datos personales que se van generando durante toda la revisión de estos organismos públicos. Y sobre todo porque actualmente tenemos una política muy enfocada a observar y a investigar delitos que se vinculan con corrupción o con algún tipo de desvío. Creo que eso es sumamente fundamental. Yo no me hubiese imaginado cómo es que su perfil hubiese entrado, ahora lo estoy aprendiendo, pero lo que quisiera preguntar es justamente cómo es que se aplican estas técnicas forenses. ¿Cuáles son estas habilidades o capacidades
que ustedes van sugiriendo o desarrollando en una investigación que en un primer momento es muy administrativa, pero que poco a poco puede irse, digamos, desarrollando en otros ámbitos como la materia penal? Ok, bueno, considero que desde esta perspectiva de la ciencia forense, eh, como primer punto mencionaría el, la persona que se dedica pues a auditar debe de tener, eh, debe ser, debe cumplir con ciertas características para poder desempeñar su trabajo y que esto, digamos, al final no interfiera de manera negativa. ¿A qué me refiero? Debe de tener, ser una persona imparcial, objetiva, en la realización de las auditorías, es decir, que no tenga como una parte a la hora de la realización. Considero que también debe ser un profesional especializado que entienda este aspecto no nada más de a lo mejor las técnicas forenses, sino la parte de la contabilidad, que aquí es muy relevante, se utiliza mucho y se aplica mucho. Entonces, si bien sí interviene en otras áreas forenses, creo necesario resaltar esta parte de que sí debe existir esa especialización al estar o al querer ser pues, un auditor forense. Creo que debe ser, eh, debe tener un conocimiento o estar conociendo constantemente, estudiando con respecto a los diferentes temas de los que se va a hablar o de los que se va a basar la auditoría. Eso es algo muy importante. Eh, una auditoría puede ser de muchos temas muy amplios, de diferentes sectores. Entonces, pues el conocimiento y el estudio constante de estos temas puede ser un punto que también considero relevante. Eh, Debe, bueno, como ya lo mencionaba, saber manejar las tecnologías de información, no nada más para, por ejemplo, un área de obtención de datos o ya de análisis de medios electrónicos, evidencia digital, sino incluso para el mismo desempeño de otras funciones, ¿no? Eh, Me parece que otra cosa importante sería el conocimiento de las metodologías derivadas de las normas de auditoría es otro aspecto importante, el que conozcamos bien cómo se tiene que ir desarrollando la auditoría, los pasos a seguir y irlo diferenciando dependiendo el tipo de auditoría que se quiera realizar o que se esté realizando. Me parece que debemos de tener esa habilidad de identificar posibles problemas o posibles áreas de oportunidad en donde se pueda estar generando un fraude o un posible hecho delictivo y que se pueda detectar y entonces sobre ese punto poder comenzar a trabajar, reconocer riesgos que puedan estarse generando en alguna entidad fiscalizada y que de esta manera pues se pueda igual de esta manera pues detectar cualquier posible área de oportunidad posible o que sea motivo de que se pueda auditar y ¿qué más sería importante? Bueno, pues siempre tener en mente esta parte de la búsqueda de evidencias e indicios que sean válidos, suficientes, completos, y pensando en que justamente esto puede derivar en una investigación, es que se debe de llevar esta búsqueda de evidencia, ¿no? No nada más quedarse en el sospechosismo, ¿no? De yo creo que está sucediendo esto, sino que se ha sustentado con hechos, con un soporte documental sólido que después pueda pues servir, ¿no? Para sustentar algún caso. Y bueno, considero que espero haberle dado respuesta a su pregunta, maestra Carla. Me parece que sí y que ha sido bastante completa en el sentido como de dibujar el panorama justamente de cómo se aplica la parte de la ciencia forense. Me quedé pensando hace un momento en algo que decía Sofía respecto de que hay diferentes tipos de auditorías y algunas de esas auditorías, me imagino especialmente la forense,
puede dar como resultado la intervención en procesos de materia penal, ¿no? En donde hay la posible constitución de delitos. Que quiero preguntar dos cosas que están concatenadas. La primera es, ¿qué tipos de conductas delictivas pueden detectarse o tienen injerencia, o en las cuales tiene injerencia la auditoría forense? Y luego, bajo esa lógica, ¿qué tipo de evidencias, un poco lo que hablabas hace rato, ¿no? ¿Qué tipo de evidencias se aportan a través de la auditoría forense a estos procesos penales? Ok, bueno, a mí me gustaría comenzar hablando de el fraude. Creo que es una de las principales eh, conductas constitutivas de delito que se menciona cuando hablamos de auditoría forense. Es una de las principales junto con la corrupción. Creo que serían los dos delitos que muchas veces se centra la auditoría. ¿Y esto por qué es relevante? Es relevante porque finalmente estamos hablando de que son recursos públicos que se deben de utilizar en beneficio de la sociedad. Entonces, si se están desviando o utilizando o no se están ejerciendo de manera correcta, significa que eso está afectando finalmente a la población. De ahí que y que aparte están sirviendo para beneficiar a servidores públicos, a particulares o a cualquier persona que esté recibiendo o que esté ejerciendo de manera inadecuada estos recursos. Entonces, por eso me parece relevante mencionar tanto el fraude como la corrupción, que son aparte problemas que son algo muy sonado aquí en México, ¿no? Lo escuchamos todos los días. Entonces, bueno, por esa parte serían los delitos que podría yo mencionar. El fraude, pues es, bueno, solo para, si queda la duda, pues está tipificado en el Código Penal Federal como como un delito en el que alguien ya sea engañando, aprovechándose del error en el que se encuentra alguna persona, pues se hace de manera ilícita de alguna cosa o algún bien y lucra con esto. Eh, y bueno, en cuanto a la evidencia que se puede aportar, pues como ya lo mencionaba, eh, en este aspecto yo creo que sería importante mencionar que, que depende también mucho de la auditoría, de los resultados que se tengan, pero finalmente se puede llegar a dar el caso de tener eh, bueno, conseguir evidencias, ya sea documentales, de que se pudo haber algún servidor público realizado alguna actividad, por ejemplo, en alguna contratación, en haber recibido algún beneficio para dar algún permiso. Puede detectarse también, pues, que se estuvieran llevando a cabo este tipo de conductas ilícitas y pues finalmente se puede tener que se desviaron recursos, que a lo mejor se falsificaron ciertas facturas, compras, que no se ve reflejado en lo que a lo mejor es la información que se está declarando por parte de la entidad, y entonces ahí es como una señal de alerta que podemos estar pensando que pudo haberse cometido este hecho delictivo. Finalmente, estos resultados, si bien, como le he estado diciendo, pueden servir para que finalmente se comience una denuncia ante alguna fiscalía especializada, pues finalmente también es parte de la labor del Ministerio Público el poder corroborar la información que se le esté presentando para que pueda, pues, sustentar sus investigaciones, y creo que esa es un área de oportunidad muy grande que yo considero existe en nuestro país. El hecho de que esta información se corrobore por parte del Ministerio Público, porque existe, ahí está, pero se necesita tomar en consideración y en cuenta estos resultados para que posteriormente ellos, que son los encargados de investigar y de judicializar estos casos, pues se lleven a cabo y efectivamente pues tengamos una impartición de justicia y no se quede únicamente en el resultado, ¿no? De si se informó al Ministerio Público estas acciones de las que sospechamos pudieran cometer un delito, pero finalmente ya no procedió a más, ¿no?
Sofía, justo nada más para concatenarlo con lo que estás diciendo, me quedo pensando, uno, lo que estás diciendo de que los indicios tendrán que ser suficientes, tendrán que ser sólidos, ¿no? Tendrán que aportarse, eso implica que haya como investigaciones robustas, ¿no? Como muy de seguimiento. Y eso me lleva a preguntarte, ¿qué tipo de momentos o de fases existen en la investigación de una auditoría forense? O sea, ¿qué etapas tiene la auditoría forense como metodología de investigación? Claro, bueno, la auditoría forense se compone de varias etapas, son bastante largas, me parece, pero igualmente pues son bueno, finalmente son importantes para que se pueda desarrollar bien la auditoría. Eh, lo voy a decir muy breve, pero primero se tiene que tener cuál va a ser el objetivo de la investigación, de la auditoría. Es decir, eh, tenemos que pensar qué enfoque le vamos a dar a, a la investigación, ya sea, por ejemplo, como lo veníamos comentando, prevenir algún fraude o detectar algún acto ilícito que pues pudiera estar afectando ya sea pues los recursos públicos. Eh, si se va a utilizar, como ya lo mencionábamos, para soportar algún litigio o se va a hacer en el ámbito privado nada más. Entonces, esa es como la primera etapa. Posteriormente, pues se tiene que definir ya de manera más seria, pues cuál va a ser este alcance, ¿no? Ya qué tipo de auditoría forense se va a realizar. En este caso, pues tenemos que pueden ser tres tipos. La que mencionaba de soporte al litigio, en la que un presunto en un presunto hecho delictivo, el auditor va a proponer ciertos procedimientos para sustentar evidencia en el caso. La otra es para detectar un fraude en el que se sospecha que está ocurriendo este hecho en alguna entidad y el auditor va a tener que determinar si esto pues está ocurriendo o no es así. Y la última es la prevención de algún fraude en el que se evalúan los controles internos de alguna entidad para eh, pues poder tener algún resultado en el que se implementen algunas mejoras a estos controles y se pueda prevenir el fraude. Posteriormente, ya que se delimitó el alcance de la auditoría, pues entonces ahora sí se tienen que seguir algunas etapas. La primera sería la de planeación. En esta primera etapa es cuando se tiene conocimiento de que está ocurriendo algún hecho, eh, pues anómalo, digamos, ya sea por medio de una denuncia, de algún resultado de alguna auditoría previa o de las evaluaciones de algún control interno. Y entonces, en esta etapa, con base en este conocimiento de derecho, se tiene que desarrollar este objetivo y qué procedimientos se piensa que se van a aplicar durante todo el proceso de auditoría. Aquí se deben considerar ciertas características de la entidad o de la institución que se vaya a evaluar para poder identificar y evaluar riesgos y así decidir tanto el enfoque que le vamos a dar a la investigación, el equipo de trabajo que se va a requerir para realizar la auditoría, qué funciones o qué roles van a tener cada uno de ellos, eh, si se van a requerir especialistas externos, peritos o algún especialista que pueda complementar la auditoría y pues en general el programa que se va a seguir para realizar la auditoría. Una vez que se hizo esto, se tiene que ya identificar propiamente el problema y es cuando inicia, digamos, la investigación. Aquí ya el equipo que se conformó y que se delimitó sus funciones, pues va a comenzar a analizar si esta entidad, por ejemplo, es susceptible de algún fraude y va a ser una etapa en la que entre los mismos especialistas, digamos, pues va a comenzar una etapa de intercambio de ideas para detectar, pues, si existe alguna declaración falsa, alguna falla en el control interno, eh, ver si existe alguna debilidad
relacionada con el área que se está auditando e identificar, como ya lo mencionaba, estas justamente señales de riesgo de que puede ocurrir algún fraude, ¿no? A lo mejor que haya información falsa, alguna alteración en los documentos y, y entonces comenzar a buscar pues esta parte de evidencia que nos permita pues tener esa sospecha de que se está cometiendo algún error y que entonces se está cometiendo a lo mejor un fraude. Y pues de esta etapa, este segundo paso, digamos, pues se va a determinar si existen los motivos suficientes para entonces comenzar a investigar un fraude y pues buscar los indicios necesarios, ¿no? Como tercer fase, digamos, se evalúa el riesgo, que es pues revelación, digamos, de la evidencia que se obtuvo para poder definir que existe algún posible hecho delictivo, ¿no? Por ejemplo, eh, digamos, que exista la posibilidad de que ocurra algún acontecimiento que impacte en los objetivos de la entidad, de la institución. Y en esta etapa, pues, se van a justamente delimitar estos factores de riesgo o situaciones que puedan indicar un fraude, ¿no? Como ya lo decía, fallas en el control interno, algún tráfico de influencias, evidencia incompleta. Finalmente, pues ya se desarrolla y se elabora el programa, ¿no? Que es ¿Qué, cuáles pasos se van a seguir para presentar hipótesis, para verificar la información? Y en este sentido, como siguiente paso, pues se tendrá que evaluar y recabar las evidencias eh, en este aspecto para poder sustentar pues la investigación. Pueden ser evidencias de tipo físico, documental, testimonial, analítico, ¿no? En cuanto a la física, pues puede ser a través de alguna inspección que se haga en alguna entidad, a alguna persona y que pueda arrojar, por ejemplo, alguna fotografía que sea falsa de algún programa, algún mapa, evidencia documental, pues a lo mejor pueden ser contratos, eh, facturas, algún registro de la contabilidad. En cuanto a la testimonial, pues como ya lo comentábamos, alguna entrevista, algún cuestionario en el que podamos obtener información. Y bueno, la parte analítica pues ya es parte de los análisis realizados por la auditoría en el que se realizan pues, algún cálculo o algún juicio en el que pues se pueda obtener alguna inferencia de que se está pues cometiendo o no algún presunto hecho delictivo. Esto pues deriva en ciertos resultados en un informe de los hallazgos de auditoría. eh, en el cual pues se va a poner la introducción, los resultados con referencia a estas evidencias, la metodología. A mí me parece muy importante describirla eh, y pues todo con base en las evidencias que hayamos encontrado. Y pues este sería como en general, de manera muy, muy breve, el, el proceso que podría seguir la auditoría forense. Es muy amplio, considera muchas cosas, pero yo lo podría resumir de esa manera. Creo que quedó muy, muy bien resumido y sobre todo haciendo énfasis en la importancia de la metodología, porque es ahí donde está el sustento de cualquier tipo de investigación. Es ahí en donde pueden ustedes tener un campo importante en cuanto a señalar cuáles podrían ser las hipótesis, qué actos de investigación se requiere fortalecer, la participación de los expertos, y un poco jugando con estos hallazgos, ¿no? Jugando en el sentido de observar si es que pueden ser considerados o no un delito, o bien incluso cómo van a ser estas recomendaciones, cuáles van a ser los puntos que deben formar estas recomendaciones. Sofía, me parece que ha estado muy interesante el programa. A mí me gustaría saber cuáles son los retos que tiene la auditoría, un poco para ir cerrando porque ya nos estamos casi enfilando al término del programa. ¿Cuáles son los retos que usted, como científica forense, puede identificar en el tema de la auditoría? Bueno, creo que una de las mayores áreas de oportunidad desde mi perspectiva es, primero,
justamente la parte de la especialización, que exista un perfil dedicado, digamos, a la auditoría forense, me parece que hoy en día no existe. Entonces, pues lo pueden realizar contadores, abogados, ingenieros, científicos forenses, pero finalmente no hay un perfil especializado. Existen, se puede llegar a la forma de especializarse, pero finalmente es la experiencia, el cúmulo de cursos, de educación que se pueda ir teniendo de manera que podamos ir perfeccionando, pues a lo mejor si es una persona que se dedica a la contabilidad, pues en técnicas forenses o viceversa, si es alguien que sabe más de técnicas forenses, pues en la parte de la contabilidad que no manejamos mucho. Ese sería como mi primer área de oportunidad, el poder hacer quizá un poco más interdisciplinaria esta parte, que no se cierre, digamos, solo como a la parte contable o a la parte legal, que podamos quizá justamente hacer uso de científicos forenses que son expertos en técnicas de investigación y que podamos estar apoyando y asesorando pues en la aplicación de este tipo de técnicas. Y la segunda, que también creo que es muy relevante desde mi punto de vista, es esta parte que comentaba del seguimiento de las denuncias, investigaciones efectuadas. Me parece que independientemente si se judicializan o no, esta parte de que podamos tener certeza de que, pues como resultado de las auditorías, sí se está recuperando pues esta parte de los recursos que no se ejercieron bien, que si se hace una denuncia se pueda llegar a tener y que se tiene certeza de que con base en la investigación de que se está cometiendo un hecho como la corrupción, como el fraude, que se pueda llegar a una sentencia. Creo que me parece también sumamente importante esta parte del seguimiento y que finalmente tiene injerencia en la parte forense, ya que pues es, va a ser como, con base en la calidad, en la suficiencia, en la efectividad, en la calidad de los elementos materiales probatorios que se tengan, que se pueda sustentar y mantener una investigación y posteriormente pues argumentar ante un órgano enjuiciador que digamos pues que se convierta en prueba lo que se tiene derivado de una auditoría me parece como muy relevante y destacar esta parte, ¿no? De que finalmente el, somos los encargados de producir, digamos, estas evidencias y que sean útiles no solo para dar un resultado, sino también para que continúen las diferentes instancias de procuración y administración de justicia en el ámbito público, pero también en el privado, ¿no? Esas serían mis dos áreas de oportunidad, que se pueda seguir perfeccionando la aplicación de las técnicas forenses en este ámbito. Creo que es algo que sería pues un gran área de oportunidad y que podemos contribuir las y los científicos forenses. Sofía, pues no me queda más que agradecerle el que haya estado con nosotros. Para nosotros es muy significativo, como lo decía la doctora Anaí, que el día de hoy pues se presente una de nuestras egresadas y que pueda tener eh, esta oportunidad de abrir brecha para las nuevas generaciones. Considero que, como usted lo decía, el perfil del científico forense es novedoso, es muy interesante, pero está justamente buscando espacios. Y qué mejor que pues digamos como en estas investigaciones que son sumamente complejas. Yo le agradezco muchísimo por haber estado este día. Para nosotros es muy importante. Me siento en lo personal muy orgullosa de usted y considero que pues poco a poco estos retos que usted ha identificado se van a ir combatiendo y se van a ir también, digamos, mejorando en cuanto a la investigación de estos hechos y que eso va a tener un impacto muy fructífero en nuestro país. Le agradezco mucho. Muchas gracias, maestra Carla. Eh, pues la verdad, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por haberme invitado eh, a la licenciatura, a la Escuela Nacional. Me siento muy agradecida por haber estado aquí.
Usted igual, maestra Anaí, muchas gracias. La verdad me siento muy feliz de volverla a ver después de haber egresado y de mucho tiempo. Entonces, pues me pone muy alegre el poder haber estado aquí con ustedes compartiendo este espacio. Pues muchas gracias a todos y a todas. Los vamos a dejar con nuestra cápsula DOCAR que en esta ocasión elaboró la alumna Natalia Zagnité Miranda Ruiz y que se titula La moral detrás de actos violentos. Esto es Cápsula Jurídica. Le presentamos lo más relevante en materia legal. ¿Qué tan cierto es el dicho, el fin justifica los medios? ¿Es posible justificar una acción brutal por la moral de la persona que la comete? Si buscamos responder estas preguntas, es necesario mirar a profundidad las motivaciones de actos de gran violencia que van en una escala de grises capaz de dividir la opinión pública. Hola, soy Zagnité Ruiz y esto es El Átomo de Lockhart, una cápsula sobre ciencia forense en acción. El tema central del video, la teoría de la violencia virtuosa, Virtus Violens, de Alan Fiske y Tucker Rice, nos muestra que las personas son propensas a utilizar la violencia porque lo ven como algo moralmente necesario y éticamente correcto, pues no actúan por su propio interés, creen que con sus acciones la sociedad se verá beneficiada. Suena ilógico. Por lo mismo se ejemplificará con dos casos contrarios en todo, menos en su motivación. Pero antes quiero hacer hincapié en el término virtuoso. Se usa en el sentido moralmente justificable para quien lo lleva a cabo. Argentina. Año 2019. Una mujer de 38 años llega a su casa. Descubre a su marido abusando sexualmente de su hija de 18 años. Toma un cuchillo de la cocina y le propina 185 puñaladas en pecho, espalda y abdomen. Cuando llega la policía, el hombre de 46 años ya había fallecido. La mujer confiesa sus actos y ante la sospecha de la participación de la hija, la fiscal pide la detención de ambas por homicidio agravado por el vínculo. Al profundizar en el caso, se descubrió un historial de violencia de 23 años, desde que inició la relación con 15 y 23 años respectivamente, que inició con la madre hasta los 4 hijos que tuvieron. Tanto las detenidas como gran parte de la sociedad consideraron que la acción era justificable y fueron puestas en libertad tras 2 años de prisión. El acto de violencia está presente, de dos formas diferentes: la violación de la hija, que podemos considerar como motivante, y su respuesta, el homicidio. Y aunque brutal, fue aceptado como una acción necesaria, natural y legítima. No estoy aquí para desacreditar la acción ni el proceder de la justicia, solo expongo el caso como un ejemplo. El segundo tiene lugar a puertas de la Segunda Guerra Mundial. En el año 1933 en Alemania se promulgó la Ley para la Preservación de Descendencia con Enfermedades Genéticas, por la que hasta 400.000 hombres y mujeres fueron esterilizados por poseer alguna de las 9 condiciones supuestamente hereditarias: debilidad mental, esquizofrenia, trastorno maníaco-depresivo, epilepsia genética, corea de Huntington, ceguera genética, sordera genética, deformidad física severa y alcoholismo crónico. Es importante mencionar que la técnica utilizada para las mujeres fue la ligadura de trompas, que no estaba totalmente dominada, por lo que causó cientos de muertes. Las razones que justifiquen esta acción en la actualidad parecen inexistentes, pero ahí están. Recordemos que nos situamos en una época donde los conceptos científicos altamente simplificados y manipulados dieron como resultado la teoría de la evolución de las razas, donde las distintas razas peleaban entre sí para mantener su genética y destruían a las otras de por medio. Esta teoría, avalada por toda Alemania, provocó que la supremacía racial se viera como lo primordial, dando medidas extremas para promover la genética mejorada a las generaciones futuras, como la esterilización o acciones más crueles que se dieron en años posteriores. Vemos dos acciones contrarias con resultados despiadados, pero una apreciación opuesta en la actualidad y mismo juicio en su momento. Entonces, ¿qué tenemos? Una nueva visión sobre la violencia. Esta teoría nos deja la enseñanza de que, mientras más justifiquemos el uso de la violencia, la normalizaremos, haciéndola partícipes de nuestro día a día. El primer paso para evitarlo es rechazándola y viéndola como algo inmoral. Así será mucho más difícil llevarla a cabo de manera consciente. Pero la violencia rige nuestras relaciones sociales. Con ella mediamos nuestra interacción con la sociedad. ¿Realmente somos capaces de evitarla o solo estamos persiguiendo una ilusión? La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.